Buenos días, familia. ¿Cómo andamos? Si están como se les ve, se ven muy bien. Quiere decir de que estamos andando bien. Amén. Bueno, de este lado también, por la gracia de Dios, también disfrutando de esa preciosa vida que nos ha dado. Y qué bueno que podemos alimentarla. Sé que esta mañana seguramente la mayoría desayunaron, pero seguramente también venimos expectantes de esa leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, para alimentar también nuestro espíritu. Amén. En eso estamos. Y bueno, para recibirla vamos a orar, diciendo: soberano Dios, cuán grande y maravilloso eres tú, Señor. Grandes, maravillosas tus obras, Señor, sobre nosotros los hijos de los hombres. Cuán maravilloso, Señor, que podamos tener acceso a tu palabra, Señor. Esa palabra que es poderosa, que es fuente de vida, que es espíritu, Señor. Dios, gracias por el legado de tu palabra, Señor. Gracias por ese Espíritu Santo que nos has dejado también, Señor, para que podamos interpretarla, comprender y pues por supuesto, Señor, tener la fortaleza, Señor, la entereza en el carácter para ponerla por obra, Señor, y para ver, Dios, el resultado de ello. Gracias, Señor, que nos has llamado, Señor, a dar frutos y que nos permites, Señor, también verlos. Gracias, Señor, porque no solamente son los frutos del carácter que tú, Señor, estás trabajando en nuestra vida, pero también, Señor, gracias por esos frutos de personas tocadas, de almas llegando a tus pies, Señor, de personas transformadas, Dios. Gracias, Señor. No somos dignos en verdad, pero tú, Señor, nos has usado como instrumentos, Señor, y una vez más queremos recibir de ti, Señor, la guía, la dirección, Señor. Queremos recibir de ti, Señor, la unción, el poder para llegar, Señor, hasta donde tú, Señor, deseas que lo hagamos. Gracias, Dios, por este tiempo. Tiempo de recibir y tiempo también para aplicar lo recibido. En el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Bueno, hemos tenido unas semanas bastante, como diríamos nosotros, chocolate sol. Hemos tenido muchas actividades y la verdad, pues lo que podríamos observar también a través de los anuncios es que vienen muchas más, muchas cosas más. Y ojalá que estemos participando en aquellas cosas que están permitiendo que seamos edificados. Para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Jesús, necesitamos también involucrarnos en aquellas cosas que van a ayudarnos a producir ese crecimiento. Amén. Bueno, muy bien, hermanos, nosotros pues hemos venido hablando sobre el enfoque que tenemos para este año y que tiene que ver con el propósito que nos trazamos, la verdad, de esto pues ya hace bastante tiempo. Nosotros tenemos claridad, por supuesto, en cuanto a la visión que el Señor nos ha dado como denominación, como Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular. Qué bueno que la podemos recordar, está en nuestra pared. Dice que es alcanzar con el Evangelio cuadrangular a personas que influyan en y desde las ciudades para una transformación de nuestra sociedad y el mundo. Eso realmente es la visión que recibieron los Juanitos hace 40 años y que de alguna manera pues nosotros estamos también encaminados a llevar a la realidad. ¿Y cómo hacemos esto? Pues cumpliendo con la misión de hacer discípulos de Jesucristo que lleven una vida de adoración, santidad, amor fraternal y servicio. Eso es lo que debemos hacer. Pero también recordarán, hace aproximadamente 10 años ya larguitos, nosotros como iglesia aquí en el Chicó nos fijamos un propósito, en qué íbamos nosotros a invertir también nuestra vida, y es vivir en la plenitud del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, consagrándonos íntegramente a Dios, proclamando oportunamente el mensaje de Jesús, edificándonos continuamente en su palabra, fortaleciéndonos en la comunión sincera y testificando con un amoroso servicio hacia la gente. Eso fue lo que nosotros nos propusimos. Y pues de eso hemos venido hablando. Hemos venido hablando pues con este enfoque de vivir en el poder del Espíritu Santo. También en ocasiones pasadas hablamos de estar consagrados íntegramente a Dios. ¿De vivir cómo? Consagrados íntegramente a Dios. Pero hoy pues vamos a tocar un tercer tema o un segundo propósito dentro de estos que nos hemos establecido nosotros y que tiene que ver con proclamando oportunamente el mensaje de Jesús. De eso vamos a hablar. Y vamos a recordar cuál fue la tarea, cuál fue la comisión que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos.
¿Cuál fue esa comisión? Pues nosotros encontramos también en Marcos capítulo 16 que se nos habla de ello. El Señor Jesús habló a esos discípulos y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, a cada persona, ¿verdad? A cada persona. Y los que crean, sean bautizados, serán salvos. Qué importante darnos cuenta que la diferencia y la muerte, entre la vida y la muerte eterna, pues tienen que ver con esto, con que el Evangelio sea anunciado, pero también sea recibido, sea creído, sea aceptado, sea vivido. Y pues personas a lo largo de la historia de la humanidad, en los últimos miles de años, pues sí, hemos atendido a ese precioso llamado. Y qué bueno nosotros poder recordar también cómo ejercía ese llamado el Señor Jesús. Recordemos nosotros algunas características de su ministerio. Nosotros podemos recordar que Él convocaba a multitudes de personas, habían multitudes de personas que le seguían. Solamente por mencionar algún caso, recordemos casi 15,000 personas, aproximadamente habían 5,000 varones, contadas mujeres e hijos, pues seguramente algunas 15,000 personas estuvieron en algún momento recibiendo. Él convocaba multitudes de personas que le seguían. Algunas de esas personas que recibían su mensaje, pues venían desde lugares muy apartados, pero venían a escuchar a Jesús, lo que Él decía. Pero a partir de ese entonces, pues muchas personas han recibido ese mensaje, lo han aceptado y lo han llevado a la práctica. Personas inclusive como el apóstol Pablo, que no era de ese grupo inicial de 12, ni siquiera de los 70, pero él escribió estas palabras en Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Interesantemente, después del apóstol Pablo, pues muchas personas más han contribuido, han elaborado la tarea que pues fue dada para este grupo, pero indudablemente también para nosotros. Y encontramos a lo largo de la vida y de la historia de la iglesia cristiana, pues personas que han participado. Amy Semple McPherson, la fundadora, diríamos nosotros, del movimiento cuadrangular, ella llenaba el Angelus Temple en un día domingo 5 y 6 veces, eran 5,000 personas. Y realmente sus campañas evangelísticas muy reconocidas, y han pasado muchísimo tiempo, y todas las personas que tienen conocimiento de ella pues pueden reconocer un ministerio poderoso, pero ministerios poderosos que llaman también multitudes, que convocan multitudes, hemos conocido varios, un Billy Graham, un Luis Palau, pero estos ministerios, todos ellos, ministerios semejantes al de Cristo, pues realmente están cumpliendo aquellas palabras de Jesús cuando Él dijo de que cosas mayores harían también sus discípulos, congregar a muchas personas. Y si nosotros sumamos estos otros evangelistas, indudablemente millones de personas, porque ministerios semejantes al de Cristo atraen multitudes. Realmente nosotros, pues cuando vemos aquí la iglesia, podríamos pensar, nosotros pues no somos una gran multitud. Pero hay algo que es muy importante que nosotros sepamos, y es que nosotros hacemos parte de un gran ejército, y que a lo que estamos llamados es a cumplir con nuestra parte en la tarea. En el campo de acción que Dios nos ha asignado, allí debemos ser fieles. Allí debemos ser fieles y poder realmente comprender, poder entender que ese modelo que recibimos de Jesús para atraer a las personas, para llevarlas al conocimiento de la verdad, para que sean auténticamente libres, para que puedan vivir una vida diferente aquí sobre la tierra y la vida eterna en el cielo. Realmente que todas aquellas cosas, pues nosotros podemos aprender algo, algunas lecciones de Jesús para cómo hacerlo de la manera correcta, de la manera de vida. ¿Qué debemos hacer? Porque esa es una pregunta. Se supone que debemos imitar a Jesús, seguir sus pasos, pero ¿cómo lo hacía Jesús? ¿En qué manera lo hacía Jesús? Y yo creo que hay 3 lecciones que vale la pena que hoy, ojalá, memoricemos o anotemos, ¿verdad? Para que las tomemos en cuenta. Y para que podamos hacer las cosas a la manera de Jesús, la mejor manera, indudablemente. Y la primera de estas lecciones que necesitamos hoy aprender tiene que ver, hermanos, con que el Señor Jesucristo amaba a todas las personas. Jesús, ¿qué digo?
amaba a todas las personas, no solamente a aquellas personas que se consideraban a sí mismas como personas buenas, personas con buen comportamiento, personas religiosas, personas que estaban haciendo lo que se suponía debían estar haciendo, ¿verdad? Acudiendo a las reuniones, quizás, no sé, diezmando fielmente, siendo generosas con los demás. No, fíjense ustedes que el Señor Jesucristo amaba a estas personas, pero amaba a todas las personas, aun aquellas que eran consideradas, pues, desechables, a aquellos que eran o ignorados por su condición, por su pobreza, por su enfermedad, por lo que fuera, aquellos descarriados, aquellos que vivían equivocadamente. A todos aquellos Jesús amaba. Y de hecho, a él se le tildó, ¿de qué cosa? ¿De ser qué? ¿Perdón? Amigo de pecadores, ¿verdad? Amigo de pecadores. Y fue criticado realmente por eso. Pero saben, es que a los pecadores les agradaba acercarse a Jesús, les agradaba estar compartiendo con Jesús. ¿Saben por qué? Porque a Jesús le agradaba estar con ellos. Y creo que esto es interesante porque nos confronta un poco. ¿Qué tan agradable es para nosotros compartir con personas que son tan diferentes como somos nosotros, que profesan una fe diferente, que probablemente están tan descarriados como un hijo pródigo? Pero qué tan fácil es para nosotros poder tener una relación con ellos. O sencillamente no nos juntamos con esa chusma. ¿Cuál es realmente nuestra posición con respecto de esto? ¿Estamos dispuestos a amar a los descalificados? Y saben, yo creo que podríamos hacer algunas preguntas y tratar de respondérnoslas con respecto de esto de amar al estilo de Jesús, a la manera de Jesús. Unas preguntas que valga la pena contestarnos, como por ejemplo, ¿cómo se hace evidente el amor? ¿Cómo se hace evidente el amor? ¿Quién dice algo? ¿Cómo se hace evidente el amor? ¿Cómo se hace evidente nuestro amor? Básicamente pensemos. El amor se expresa, claro, pues por supuesto. Y el amor para aquellos que están desarraigados, que están de alguna manera viviendo como ellos creen que deben vivir o pueden vivir, o sí, a su manera, descarriados como ovejas, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos nosotros hacer por ellos? ¿Cómo le manifestamos nuestro amor? Yendo a ellos, tratando, procurando alcanzarlos, ¿verdad? Así se manifiesta de una manera práctica el amor. Ellos tienen una necesidad grande y profunda en su vida. Y nosotros realmente tenemos la respuesta para esa necesidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de llegar hasta ellos, hasta ellos. Y saben, es interesante cómo nosotros nos damos cuenta en la Biblia, básicamente del Nuevo Testamento, más de 50 veces se dice que nosotros tenemos que amar. Es nuestra responsabilidad amar. Es más, en 1 de Juan dice de que si nosotros no amamos, no hemos conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En tal manera en que esto no es una opción en realidad. No es una opción. Pero ¿qué sigue diciendo la Escritura? ¿Y cómo podríamos responder a esto? ¿Qué es lo que atrae más gente a la iglesia? ¿Perdón? Claro, sí. Nuestra manera de amar, ¿verdad? Entendiendo que el amor, más que un sentimiento, también es un comportamiento. Tiene que ver con la manera en cómo nosotros vivimos nuestra vida. Muy puntual, muy preciso, muy lógico. Ser amables con las personas. Claro que sí. De esa manera se muestra. Ahora, ¿qué es lo que a veces sucede? Que nosotros podemos tener esas manifestaciones, esas expresiones de amor con algunas personas con las cuales simpatizamos, ¿verdad? Pues sí, nos es fácil tener comunión porque es que tenemos tantas cosas como que en común y pues nos caen bien, ¿sí? Y sencillamente pues sí, les mostramos eso, pero honestamente, hermanos, nos caen bien todos los hermanos de la iglesia como para acercarnos a ellos, como para querer tener una comunión con ellos, como para relacionarnos con ellos, o sencillamente hacemos algo que Dios detesta porque Él no lo hace, acepción de personas.
Y si eso es con los hermanos que hacen parte de nuestra congregación, ¿sí? ¿Qué tal con los que no? ¿Qué tal con los que hacen parte de otra congregación? Son cristianos, pero es que no son de acá, ¿sí? Y si a eso vamos, hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal aquellos que pues sencillamente viven su vida ignorando a Dios, ¿verdad? Separados de Dios. Probablemente no son los que se paran en la mitad de la calle para decir Dios no existe, pero viven como si Dios no existiera. ¿Y qué tal aquellos que sí denigran en contra de Dios? Aquellos que utilizando hoy los medios de comunicación que son tan efectivos, ¿verdad? Ponen y exponen sus posiciones, pues obviamente ateas, en el sentido en que Dios no hace parte de sus vidas ni debe hacer parte de la vida de nadie, y que los que permiten que Dios permee sus vidas, pues son sencillamente personas ignorantes, pobrecitos, necesitados de algo. Pero ¿cómo realmente nos relacionamos nosotros con personas que piensan de esa manera? ¿Será que a esos podríamos nosotros amar? ¿Y qué es lo que más atrae? ¿Qué es lo que más atrae gente a la iglesia? Pues obviamente, hermanitos, el amor. ¿Cuántos saben que el amor funciona como un imán? ¿Sí? El amor atrae. Cuando una persona se siente amada, se siente aceptada, se va a sentir cómoda. Va a sentir de que realmente quién le gusta estar donde lo desechan, donde no lo aprecian, donde le hacen cara de puño, ¿sí? Pues realmente nadie va a estar muy cómodo allí. Pero allí donde nosotros somos aceptados, la verdad, nos sentimos mejor. Nos sentimos mejor. Eso podemos hacer para atraer más gente a la iglesia. Y otra pregunta de pronto que vale la pena tomar en cuenta: ¿por qué muchas iglesias no tienen una multitud? ¿Por qué no son tan grandes? ¿Por qué parece ser que la puerta de salida fuera más amplia que la de entrada? ¿Qué es lo que suele suceder? ¿Por qué muchas iglesias no tienen más gente? ¿Saben? Una respuesta lamentable y triste, pero cierta, es sencillamente porque es que no quieren tener más gente. Como están, está bien. Porque pues si llegara más gente, de alguna manera podríamos ser personalmente desatendidos. No queremos ser más. No queremos perder nuestra comodidad, no queremos, ¿verdad? Saben, yo tuve, la verdad tuve la oportunidad de estar en todas las 20 y tantas iglesias de nuestra denominación y demás, y conocí alguna que no les voy a decir cuál es, claro, por supuesto, pero había una atmósfera tan cerrada, ¿sí? Y básicamente dentro del grupo de jóvenes, una atmósfera tan cerrada que parecía ser que ellos con su comportamiento y con sus actitudes lo que estaban diciendo más o menos es: aquí estamos completos, no necesitamos más. Y era muy triste porque llegaban personas que alguien invitaba a esto y se sentían, hermanos, fuera de lugar. Los mismos que hacían parte del grupo los hacían sentir así. Y pues muy difícil que alguien se quedara, que alguien permaneciera, ¿sí? Y básicamente no tenemos más gente, sencillamente porque no nos esforzamos en atraer y en mantener a las personas a quienes hemos tenido la oportunidad de conocer, y que Dios realmente también nos está dando la oportunidad de atender. Porque ¿cuántos creen que esas son oportunidades maravillosas que no deberíamos de perder? Poder atender a las personas, eso es maravilloso, hacer las cosas a la manera de Jesús. Otra pregunta para responder: ¿es verdad que las iglesias grandes son frías? ¿Qué piensan? ¿Es verdad que las iglesias grandes, las megas, son frías? Bueno, algunas probablemente, pero saben, yo creo que hay un mito alrededor de eso.
Porque uno piensa que las iglesias grandes entonces son frías y que no hay, pues diríamos, la suficiente empatía, la suficiente posibilidad de atender debidamente, etcétera, etcétera. Pero saben, eso depende. Yo digo que es un mito porque en muchas ocasiones también iglesias pequeñas que uno supondría que son cálidas y que exteriorizan el amor y que pueden, realmente tampoco lo hacen. Entonces parece ser que el amor y el tamaño pues no necesariamente tienen alguna relación. Más bien, estratégicamente, algunas iglesias que son grandes tratan y hacen lo necesario para mantener grupos pequeños. Y lo hacen con efectividad. Les resulta. Entonces yo creo que es oportuno como que también que nosotros echemos una nueva mirada a esto. Es el amor el que atrae. Y claro, en círculos pequeños, en donde nos estamos viendo permanentemente, pues debería ser más fácil cultivar el amor, cultivar relaciones sanas, relaciones estrechas, relaciones que cada vez pues, puedan ser más cercanas. Eso es lo que se supondría. Otra pregunta. ¿Qué podemos hacer para crecer numéricamente? Y pregunto, ¿es que está mal crecer numéricamente? ¿Es que es malo ser una iglesia con más personas? Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Realmente el Señor sí quiere que nosotros fructifiquemos, ¿verdad? Él quiere que demos fruto y no poquito fruto. La Escritura nos habla de que Él quiere que demos mucho fruto. El deseo de Dios es que nosotros sí demos mucho fruto. Y como de pronto estaba mencionando, no sé si fue en el devocional antes de empezar aquí el servicio, es muy importante de que nosotros demos frutos, no solamente frutos en cuanto a nuestro carácter, el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, todas esas cosas, pero no, también frutos evidentes de vidas tocadas, vidas transformadas, porque la gracia de Dios operando a través nuestro puede tocar esas vidas. Y Dios sí quiere que nosotros demos fruto, que invirtiendo nuestra vida en otros, realmente también ellos, dándose la oportunidad de conocer al Salvador, pues vean cómo sus vidas, sus hogares, sus familias son enteramente transformados. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Sí, pero ¿qué necesitamos hacer? Pues crear esa atmósfera especial de amor, de amistad, de cercanía. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Y entendiendo, hermanos, de que todos hacemos parte de este cuerpo, de esta familia. Todos aquí en alguna manera seguimos o fuimos llamados a ser soldados de Jesucristo, parte del ejército de Dios. Y realmente cada quien tiene una cierta responsabilidad en eso. Ahora no se trata de ir descabezando cabezas, más bien cultivando corazones, ¿verdad? Sanando, restaurando vidas. De eso es de lo que se trata. Porque ¿cuántos saben, hermanos, que las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sí son poderosas en Dios para destruir fortalezas? Y ¿sabes? Esas armas tienen que ver con el amor. ¿Cómo se puede vencer al mundo? ¿Cómo fue la manera en que Dios mostró? A través del amor personificado en Jesucristo, que se hizo hombre por amor a todos y cada uno de nosotros, para venir a este mundo a darnos las enseñanzas necesarias y a establecer el puente que nos haría salvos. Y eso fue un mensaje de amor, práctico, lo que se necesitaba hacer. Eso fue lo que Dios a través de Jesucristo estuvo dispuesto a hacer. Ojalá que nosotros podamos entender esto muy claramente. ¿Cómo una persona que vive completamente alejada de Dios realmente puede ser en alguna manera atraída hacia Jesucristo, hacia la verdad de su palabra, hacia sus promesas, hacia ese regalo de vida eterna? ¿Cómo realmente? Obviamente es a través del comportamiento de los hijos de Dios, que no tienen problemas en acercarse, en venir y transmitir eso que Dios ha sembrado en sus corazones. Y pues por supuesto aquí nos habla de ser sensibles a necesidades ajenas, no solamente a las nuestras. A veces estamos tan ocupados tratando de atendernos a nosotros mismos que se nos olvida que realmente tenemos como propósito y llamado también mirar por las de otros. Y ¿saben una cosa que suele suceder con frecuencia? Que cuando estamos ocupados atendiendo otras necesidades, de alguna manera sobrenatural se están resolviendo las nuestras. ¿Lo has notado? ¿Sí? Ok, gloria a Dios. Toda la gloria sea para Él, porque es Él el que lo hace en realidad. Él lo hace. Y una
una cosa interesante también, una pregunta interesante. ¿Cómo mostrar amor a los recién llegados? ¿Cómo mostrarles amor? Pues indudablemente acercándonos a ellos, acercándonos a ellos. Esa es una buena manera de mostrar amor a aquellas personas que nos visitan. A veces tenemos visitas preciosas de personas y ni siquiera nos enteramos de que nos estuvieron visitando. Pastor Natanael, qué bueno que estás aquí con nosotros compartiendo este tiempo, con tu esposa y Margarita, tu hija. Están allá al final. Sería muy bueno que finalizando el servicio se acerquen a ellos y les saluden y les digan que de este lugar son bienvenidos. ¿Por qué no levantamos un aplauso para ellos que nos están acompañando? Claro que sí. La mejor manera es acercarse. La mejor manera es mostrar un trato respetuoso, un trato cercano, de corazón a corazón. Es que son nuestros hermanos. Somos parte de la misma familia. Realmente, pues quizás no nos identifica el mismo grupo sanguíneo, quizás ellos no son como yo, O positivo, pero quiero decir que llevan la misma sangre, la de Jesús, que es la que los ha redimido a ellos y a mí y a ustedes también. ¿Sí? Tenemos el mismo Padre y eso realmente nos hace muy cercanos. Y qué bueno que nosotros podamos tener esa clase de comunión, porque, ¿sabes? El Señor Jesús nos mostró a nosotros el efecto, el tremendo efecto que puede tener una mirada compasiva, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo en el momento preciso. El Señor nos mostró el efecto poderoso de un toque a una persona que se haya completamente rechazada, que se encuentra completamente sola, aislada, que ha sido maltratada, que ha sido abusada, que cuán importante un toque precioso. Y sabes, Dios quiere dar ese toque también hoy, en nuestros días, a la gente ahora. ¿Y sabes a través de quién? ¿Cuántos saben que nosotros somos las manos y somos los pies del Maestro? Que nosotros podemos conducir y hacer ese toque. Que nosotros podemos hacer algo tan sencillo como eso. Saben, hermanos, a través del tiempo he aprendido algo. Y es que muchas personas, realmente el único toque significativo y cercano que reciben es el que reciben aquí, en este lugar, cuando son saludados. Ese es un abrazo que tienen que llevar consigo durante 8 días, mientras llegue el próximo domingo, porque no hay nadie que les muestre ningún tipo de acercamiento, de afecto durante estos días, durante este tiempo. Viven en una soledad dolorosa. ¿Cuánta necesidad de amor y de aceptación hay en el mundo hoy en día, hermanos? Se supone que somos una aldea global, se supone que vivimos en una manera concentrados en las grandes ciudades, ya los apartamentos cada vez más pequeños y demás, pero los corazones cada vez más distantes. Pero Dios realmente vino a decirnos de que nosotros tenemos como cristianos que hacer la diferencia. Debemos estar cerca a las personas, cerca a sus corazones, cercanos a sus vidas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Yo creo que todos aquí nos identificamos por algo. Tenemos algo en común. Todos aquí, de una u otra manera, hemos sufrido. Quizás hoy estamos experimentando un tremendo dolor en el alma. Todos nosotros. Pero cuán bueno es poder encontrar una palabra de Dios que dicha a través de los labios de cualquiera de nuestros hermanos puede hacer la diferencia hoy. ¿Y cuál debe ser nuestra mejor actitud? ¿Cuál debería de ser nuestra mejor actitud delante de las personas, delante de quizás quienes nos visitan? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Sabes? Una actitud que de alguna manera esté transmitiendo un sentimiento. No importa de dónde vengas, no importa quién eres, no importa lo que tú hayas hecho en el pasado, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa la situación quizás de postración que hoy estés viviendo.
eres bienvenido a este lugar. Y en este lugar te aceptamos. Y en este lugar hemos decidido que te vamos a amar. Por encima de todo. Por encima de todas las cosas. Que nosotros podamos hacer eso. Yo puedo recordar, ¿saben?, lo que sucedió en mi vida hace 35 años más o menos ya. Conocida de la iglesia. Y de hecho, muchas veces llegué aquí a este lugar un día domingo y me parecía que la cosa se estaba demorando demasiado. Bueno, ni siquiera realmente había ido a mi casa a dormir. Llegaba derecho, bajo el efecto de los tragos, bajo el efecto de las drogas. Y llegaba aquí, a este lugar. Y sabes, de alguna manera me movía el piso. El hecho de ver que a pesar de que, bueno, algunos no me conocían, pero unos poquitos sí sabían quién era yo, sí me conocían. Y sabían que yo no era una persona recomendable, la verdad. Yo no era una buena persona. Bueno, yo decía de que sí era buena gente, porque eso sí, donde yo estaba no faltaba el licor, no faltaba, sí, yo era buena persona, así me consideraba. Creía que en mi casa se tenía todo lo que se necesitaba, ¿no? Y pues bueno, las necesidades, diríamos nosotros, económicas y eso en alguna manera eran suplidas, pero la verdad que lo que faltaba era yo, en realidad, ¿verdad? Pero el punto es que llegaba yo y entraba, no es la misma puerta, la cambiamos, pero yo entraba allí por ese lugar. Y saben, yo no podía entender cómo las personas me mostraban o me trataban como si me amaran. Y yo sí decía, no, si esta gente supiera, me sacarían de aquí a patadas. Pero sabes, increíblemente, sentí eso, sentí afecto, me sentí bien recibido y me quedé. Hermanos, que cada persona que viva una circunstancia semejante pueda tomar la misma decisión que en el momento yo tomé. Porque entendí que a pesar de mí, aquí había un lugar en donde yo tenía cabida. Este lugar también podría ser quizás para mí. Y fue maravilloso lo que Dios hizo. Hermanos, que podamos comprender cuál es nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado, pues por supuesto, tiene que ver con ir, con salir de estas paredes, con llegar a otros lugares, con llegar a otras latitudes, no solamente a China, como hoy están allí Ricardo y Mildred, no solamente de pronto allá a Sudáfrica, como por varios años estuvieron también Carlos Andrés y Kofi, por allá en Pretoria y recorriendo el mundo en el barco Logos, no solamente a donde han ido ellos y otros antes que ellos, porque la verdad, ustedes recuerden, nosotros sí somos una iglesia misionera y hemos enviado personas. Y hay personas que se han ido inclusive sin que los hayamos enviado. Sí, es increíble. Hay gente que llega y después es que uno se entera. No, si ese fulano está pastoreando en yo no sé dónde. ¿Qué? Sí, pero si aquí no hacía nada, pero ahí está pastoreando. Sí, hermanos, esto es una cosa extraordinaria. Sí, de verdad, son cosas interesantes, pero a eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, a toda persona. A eso hemos sido llamados. Y ustedes recordarán que unos discípulos de Jesús, de los primeros, ¿sí? ¿Qué era lo que estaban haciendo cuando el Señor los llamó? Estaban enredados en las redes, ¿verdad? Yo no sé si en las redes sociales, creo que no. Eran en las redes, sí, pero estaban enredados, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que el Señor les dijo? ¿A qué fue que los llamó? ¿Qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermanos, quiero decirles que ese mensaje no solamente fue para Andrés, para Pedro, para Juan, no. Ese mensaje fue una realidad para todos aquellos discípulos que le acompañaron durante su ministerio. ¿Sí? Para otros que realmente antes se le oponían, recuerde a Pablo, pero ese llamado también ha trascendido los siglos y ese llamado también es para nosotros. ¿Somos nosotros todos qué? Pescadores. Eso tenemos en común, somos pescadores de hombres. Ahora,
¿Hay aquí alguien que le guste el tema de la pesca, que practique la pesca deportiva? No sé, ¿sí? Ok, rico, el tema de la pesca es rico. Yo no soy muy hábil en eso, pero sí he hecho la labor de pescar, ¿sí? En algunos sitios en donde uno tiene la posibilidad de pescar y comerse lo que pesca. Si llegan y lo saca uno, se lo miden, se lo pesan y después entonces se lo preparan y uno se lo come, ¿sí? Y es interesante el tema de la pesca, ¿verdad? Porque seguramente nos hemos dado cuenta, pues lo hemos visto, quizás no seamos expertos en el tema, pero nos damos cuenta de que hay un momento en donde el pescador tiene que como que jugar con el pez, ¿verdad? En el sentido de que le suelta cuerda y recoge el hilo, ¿sí? Y sí, tiene que hacer esto hasta el momento en que pues, lo logra sacar del agua, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos han notado de que nosotros realmente vivimos en un mundo en donde el mar, el lago está tan contaminado, está tan corroído, tan putrefacto, que la única posibilidad realmente de que las personas puedan salir a vivir de una manera diferente es que los logremos sacar de donde están? Es importantísimo de que nosotros seamos esos pescadores hábiles que pueden lograr hacerlo. Y saben, con la gracia de Dios todo es posible. Todo es posible. Algunos quizás dirán aquí, no, pero es que yo soy tan torpe con las palabras, yo atropello una tras de otra, ¿verdad? Y eso a la hora de la verdad, pues, pero sabes, Dios te va a dar gracia y te va a enseñar seguramente alguna manera en cómo puedas llegar más fácilmente hasta las personas. Pero bueno, una vez que nosotros hemos pescado, que nosotros hemos logrado el objetivo de sacar a alguien de ese mar putrefacto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Déjenme decirles que lamentablemente muchas veces lo que estamos haciendo es cogiendo cachiporrazos, ¿sí?, a la persona, ¿verdad? Sencillamente pues porque hace cosas que no son correctas, ¿sí? Que porque pues es que, ¿cómo es posible que, oye, ya está afuera, da gracias a Dios y tranquilo, tranquilo, que está ahora entrando en un proceso en el cual Dios va a actuar, el Espíritu Santo va a actuar en su vida. Y nosotros hacemos una parte, pero sabemos que hay otra parte que no la podemos hacer nosotros, amén. Sabemos que hay una parte que el Señor va a hacer, que es especialista en hacer, y es tratar con las personas, ayudarles a salir de donde hasta ese momento se encontraban. Ahora, otra pregunta, ¿qué podemos esperar de los no creyentes? ¿Qué podemos esperar de las personas que no son creyentes? Pues hermanos, yo creo que lo que no podemos esperar es que ellos se comporten como creyentes cuando no lo son, ¿sí? Tiene que obviamente empezar a ver ese trato al cual me refiero, tiene que darse eso. Y recordemos, hermanos, a Jesús, ¿quiénes lo seguían? Pues lo seguían obviamente los discípulos, claro, pero también lo seguían simpatizantes, solo personas que simpatizaban, pero nada más. Y saben, también lo seguían inconversos, esos incrédulos también lo seguían. Pero ¿saben qué sucedía muy a menudo? Que esos incrédulos inconversos se convertían en simpatizantes, y esos simpatizantes se convertían en discípulos, y esos discípulos se convertían en hombres y mujeres valientes, capaces inclusive de dar la vida por la causa de Jesús. Eso es un proceso, hermanos. ¿Quién llegó aquí realmente pues sobrado? No, normalmente, hermanos, todo lo que llegamos es en condiciones pues lamentables. Y necesitamos de la misericordia de Dios. ¿Y sabes lo interesante? Jesús amaba a todos los que lo seguían. Claro, a los discípulos, a los simpatizantes, pero también a los inconversos, a los incrédulos, a los que hasta de alguna manera estaban procurando la manera de hacerle daño. Habían algunos que querían hacerle daño. Y muy probablemente, hermanos, algunos aquí antes vociferaron, dijeron, hablaron, ¿verdad?, en contra de Jesús, en contra del cristianismo, ¿verdad? Eso es una cosa ahí que se inventaron unos vivos para lavarles el cerebro y sacarles y exprimirles, ¿sí o no? Sí, alguno por aquí dijo, ya va, ya que le laven el cerebro. Bueno, claro que ahora ya podemos decir sí, claro, porque lo necesitaba. Sí, estaba tan podrido que necesitaba un lavado profundo. Sí, y gloria a Dios, porque la palabra hace eso, ¿no? La palabra cumple con ese propósito. Ahora, a veces estamos esperando que las personas pongan su vida en orden para empezar a invitarlos a las reuniones. Primero tienen que limpiarse. No, hermanos, que vengan como están. Porque es que aquí es el lugar, aquí es el lavadero.
aquí es el hospital, ¿sí? Aquí no es un club social. Sí, claro que sí, es bueno que tengamos actividades y socialmente pues estemos interviniendo y comunicándonos y creciendo juntos, etcétera, etcétera. Pero hermanos, nos identificamos más con la palabra hospital, porque llegamos todos enfermos de algo y necesitamos que el médico de médicos intervenga. Si queremos estar por encima del bien y del mal, hermanos, pues creo que no es el lugar, entre otras cosas, porque ¿qué fue lo que Jesús dijo? Que no he venido a sanar, a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Sí, entonces, si alguno está o ha estado enfermo, hermanos, qué gozo el poder tener un encuentro con Jesús, que es el que nos limpia. No sé si estuve comentando, fue aquí o fue el miércoles, bueno, alguna vez, estaba comentando que debemos tener muy claro el tema de la salvación, eso desde fundamentos. A propósito, le hago promoción a fundamentos, pasos de sabiduría, etcétera, que son aquellas clases que se dan para las personas recién llegadas y se hacen durante el tiempo de servicio o durante el tiempo de predicación. ¿Sí? Por ejemplo, lo que nosotros enseñamos, que es doctrina bíblica básica, lo que nosotros enseñamos con respecto de la salvación, ¿verdad? Que hay 3 aspectos que debemos tomar en cuenta. El primero de ellos es que la salvación, en cuanto a justificación, libres de la culpa del pecado, es algo que es inmediato. Inmediatamente nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, pues ya realmente cambió nuestro destino. Ya somos salvos, es algo inmediato. Pero también otro aspecto de la salvación es lo que viene después de que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. ¿Y eso tiene que ver con qué? Sí, eso, ¿con qué? Con la santificación. Y sabemos que la santificación es un proceso que se inicia allí, cuando damos ese primer paso, pero que nos va a llevar el resto de la vida. ¿Sí? Sabemos que seremos permanentemente tratados por Dios en su misericordia, corrigiendo actitudes, defectos, cosas que están en nosotros y que necesitamos no estén. Y Dios va a intervenir. Y el tercer aspecto tiene que ver con la glorificación. La glorificación. Por un lado somos libres de la culpa del pecado con la justificación, por el otro lado nosotros somos libres de la culpa del pecado con la santificación, pero al final seremos libres de la presencia del pecado con la glorificación. Fui claro así dando rápidamente el tema. Ok, entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta cositas como esas. Entonces, ¿qué es lo que se necesita según la Escritura para ser salvos? Según la Escritura. Si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Escritura que seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Bueno, yo aprovecho y hago un paréntesis. ¿Hay aquí alguno de que todavía no haya creído en su corazón y que considere este es un buen momento para confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y recibir el regalo de la vida eterna? ¿Hay alguien aquí que nunca haya hecho eso antes, pero hoy dice yo quiero hacerlo? Yo quiero tomar esa decisión de entregar mi vida a Jesús. Este es un buen momento para hacerlo. ¿Hay alguien así? Solamente levante la mano y vamos a orar juntos para que eso sea una realidad también en tu vida, para que la salvación de Dios también llegue hasta ti. ¿Hay alguien así? ¿O todos ya han recibido a Jesús como Señor de sus vidas? Bueno, maravilloso, creo que todos lo hemos hecho. Bueno, ¿hay aquí alguien? Perfecto, muy bien, veo esa mano ahí levantada. ¿Sabes? Levantar la mano no es lo que salva. Lo que salva es confiar en que Jesucristo realmente es quien dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Muy importante entender que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y su nombre es Jesús. Jesús. Voy a invitarte a ti, pero también el resto de los hermanos acompañémosle en una oración. Esta oración realmente es lo que seguramente hicimos aquí ya la gran mayoría, y que de alguna manera transformó nuestras vidas. Yo te voy a pedir que repitas después de mí esta oración y eso, puesto de pie, así como todo un varón que sabe lo que está haciendo, que puesto de pie, hables con el Señor por un instante y repita después de mí esta oración en la cual te voy a guiar. Vas a decir, soberano Dios, te doy gracias porque tú me amas y como muestra de este amor, tú viniste al mundo y en la persona de Jesús me diste ejemplo de vida y fuiste a la cruz a morir en mi lugar. Yo te doy gracias por tu sacrificio. Yo reconozco hoy que he pecado y estoy arrepentido de mis pecados y deseo vivir de una manera diferente. Gracias, Jesús. Yo creo que tú moriste, pero también que fuiste sepultado y que resucitaste
de entre los muertos y que hoy puedes hacer mucho por mí. Por eso te entrego mi vida. Por eso te abro mi corazón y te pido que vengas a Él. Te pido que reines en Él y te pido que dirijas mis pasos desde hoy y en adelante por el resto de mis días sobre la tierra. Gracias, Jesús. Amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Amén. Amén. Esto es lo más maravilloso que puede existir. Maravilloso. Cuando pensamos en el tema de la salvación, realmente el Señor Jesús no dijo, cambia tu vida, vienes a mí y yo te salvaré. No, Él no dijo eso. En la condición en que estés, ven a mí, ven a mí. Y realmente, hermanos, con esos brazos de Jesús extendidos así sobre esa cruz, lo que estaba diciendo es eso. Así es el tamaño de mi amor, el tamaño de mi amor por ti. Ven a mí, porque el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y qué importante lo que Jesús nos está recordando hoy. Otra lección. Dije que eran 3 lecciones y apenas voy por la primera, pero no se preocupen, tenemos tiempo, yo no tengo nada que hacer antes de las 3, me pueden invitar a almorzar. No, una segunda cosa es que Jesús satisfacía las necesidades de la gente. Y leamos lo que dice en Mateo 4:23, dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre la gente. Jesús se movía. Y cuando se movía, algo pasaba a su alrededor, ¿verdad? Vidas eran tocadas, vidas eran transformadas. En realidad, pues Jesús no solamente vino a anunciar las buenas nuevas, Jesús vino a transformar vidas. Y eso fue lo que se dedicó a hacer. Ahora, nosotros podemos recordar que se pensaba que las personas que de alguna manera estaban afligidas, estaban de alguna manera necesitadas, pues era porque algo tenían que haber hecho. Y nosotros encontramos eso muy claramente allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, que en cuanto a la Escritura dice de que era un hombre recto y justo delante de Dios, etcétera, etcétera, de todas maneras, pues él tuvo que pasar por unas dificultades que ninguno de nosotros ha pasado y seguramente no pasará, ¿verdad? Pero él sí. Y tristemente sus amigos lo señalaron y lo acusaban, sus mejores amigos, de que él necesariamente tenía que haberle embarrado. Pero ¿cuántos saben que no es necesario eso? Realmente sí, claro, el pecado trae toda esa suerte de desgracias en la vida de las personas, pero a veces ni siquiera es el pecado personal, ¿no? A veces hay pecados de otros, al punto de que recordarán ustedes también por ahí en el Nuevo Testamento de que había un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Y qué es lo que los discípulos preguntan a Jesús? ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? No, ni lo uno ni lo otro. ¿Sí? Realmente este hombre está en esas condiciones para que la gloria de Dios se manifieste. Y ahí se obró un milagro y este hombre recuperó la vista. Sí pueden recordar eso, ¿verdad? Bueno, ok. Desafortunadamente nosotros también somos a veces como fariseos del siglo XXI. En el sentido en que estamos señalando que si le pasó algo, el accidente, la cosa, se le enfermó el chino, esto y lo otro. Pero algo tiene que haber hecho. ¿Sí? Somos increíbles. Cuando el Señor Jesucristo, la verdad, Él nunca condenó a nadie. Él nunca condenó a nadie. Él no estaba culpando a las personas que venían en necesidad a Él. Él no estaba diciéndole, no, pero clarifiquemos. ¿Cuántos maridos es que has tenido? ¿Sí? No. Realmente Él no estaba en ese plan. Él no estaba, ¿y usted por qué se dejó? ¿Por qué no tuvo la capacidad de? ¿Cómo fue que no entendió que ese man la iba a timar o lo iba a estafar? No, Jesús no hacía eso. Realmente las personas tenían la libertad de venir en las condiciones en las cuales se encontraban y eran bien atendidas, bien recibidas por Jesús. Eso es muy importante. ¿Saben? A veces nos suele pasar a nosotros que empezamos como que a juzgar a las personas, en el sentido en que, claro, como está así, como se quedó sin plata por gastárselo todo en vagabundas, entonces pues claro, ¿sí? Ahora es que viene aquí a pedir cacao y esto y lo otro, ¿sí? Pero bien hecho que le dio ese cáncer, ¿sí? Porque ahora sí, entonces, ahora sí está buscando, ¿sí? Es decir, nosotros somos increíbles, ¿sí? A veces somos tremendamente duros. Ese espíritu es un espíritu terrible.
Un espíritu terrible. Y entonces juzgamos a la gente porque se acerca a Jesús, porque hay alguna necesidad en su vida, en su corazón, cualquier tipo de necesidad. Pero hermanos, con toda honestidad yo pregunto, ¿hay aquí alguno que se haya acercado a Jesús cuando todo estaba perfecto, cuando todo iba bien, cuando todo sobre ruedas, paz, éxito, prosperidad, todo funcionando, todo? Hermanos, seamos honestos. Hermanos, muchos de nosotros, como en mi caso, nos acercamos a Jesús porque es que no había más, hermanos. Ya habíamos hecho todo lo que se nos había ocurrido, todo lo que nos habíamos imaginado, habíamos vivido una y otra experiencia por aquí, por allá, tratando de llenar los vacíos de nuestro corazón con, no sé con qué usted, pero yo sí sé con qué yo. Y definitivamente completamente equivocado. Realmente yo mismo había destrozado mi vida, mi hogar, mi matrimonio, mi familia, todo. Pues tal vez ustedes no saben esto, pero en 2 o 3 ocasiones traté de quitarme la vida y ni siquiera me salió bien. Sí, ni eso me salía bien. Sí. Es decir, cosas tremendas. Y yo creo que, hermanos, muchas veces nosotros venimos a los pies del Señor porque es que no tenemos otro lugar a donde ir. Y saben, en su misericordia, Jesús no nos juzgó. Jesús nos amó, nos recibió y empezó a trabajar en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? Que aquel que la buena obra empezó, la terminará. ¿Cuánto le dicen al Señor? Amén, amén, Dios. Tú eres maravilloso, tú eres grande, Señor. Jesús satisfacía las necesidades de la gente. Y de igual manera, hermanos, la iglesia debe ayudar a la gente. La única manera en cómo podemos, diríamos nosotros, atraer la atención de las personas es dándole salidas a sus necesidades. Y las personas, pues todos tenemos necesidades emocionales, necesidades físicas, necesidades de amor, de afecto, de respuestas. Todos tenemos necesidades en nuestro intelecto, necesidades. ¿Y sabes cuál es y seguirá siendo la eterna gran respuesta a todas nuestras necesidades? Se llama Jesús. Jesucristo es su nombre. Él es nuestra respuesta. Pero, hermanos, independientemente de cualquier tipo de necesidad, nosotros debemos ser, como iglesia, las personas que den respuestas. Porque no solamente dice la Escritura, debemos ser oidores, sino debemos ser hacedores. Y realmente, hermanos, una iglesia no va a crecer más allá de sus posibilidades, de sus capacidades para satisfacer necesidades. Necesitamos poder satisfacer. Ahora, aclaro, las necesidades, por supuesto, las atiende Jesús a través de la iglesia. Pero la iglesia no son los pastores exclusivamente. La iglesia no son los líderes exclusivamente. Tú eres iglesia. Tú eres iglesia. Y muchas veces Dios no va a utilizar al pastor. Te quiere utilizar a ti, que eres la persona que Dios ha preparado de alguna manera para que tengas la respuesta, la dirección, la orientación para esa persona que está viniendo necesitada hasta ti. Hay que reconocer algo, hermanos, y a veces, pues las iglesias, estamos, o más bien los templos de las iglesias, están muy bien ubicados. Yo creo que nosotros tenemos un lugar privilegiado, 102,19, esto es un sitio, pues diríamos, estratégicamente muy bien ubicado aquí en la ciudad, etcétera. Podemos inclusive de alguna manera transmitir, y acabamos de ver anuncios, transmitir los eventos, los programas que se hacen en la iglesia y que indudablemente tienden a satisfacer, a resolver necesidades de las personas, que para los ancianos el Festival Dorado, que para los niños, que para los abusados, es decir, tratando de pegarle a todo. Pero la verdad, hermanos, lamentable, tristemente, en muchas ocasiones las personas no responden a las expectativas. Bueno, y de paso saludo a aquellos que están en casa, que están viendo esta transmisión, porque se encuentran enfermos, porque no están en la ciudad, etcétera. Los otros deberían estar aquí. ¿Sí? Pero eso es de lo que se trata, hermanos. A veces, realmente nosotros hacemos el esfuerzo y utilizamos, creo, bien los medios de difusión a nuestro alcance para transmitir, para invitar, para sugerir a las personas, mira, aquí en este lugar podemos ayudar a que veas con claridad cuál es la respuesta a tu necesidad. En el nombre de Jesús podemos ministrar a tu corazón, a tu alma, a tu vida. Nosotros podemos hacer esto, a eso fuimos llamados. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros tenemos que competir
con una atmósfera, con una cultura, con una sociedad altamente permeada por distractores, ¿verdad? ¿Cuántos saben, hermanos, que las distracciones es algo que muy hábilmente maneja el mundo? El sistema mundano de Satanás maneja muy hábilmente estas cosas. Y las personas con mucha facilidad pueden correr, irse detrás de cosas que no necesitan en realidad. Y lo que necesitan, el agua de vida, la están desconociendo. Es importante que lo tomemos nosotros en cuenta. Otro aspecto de esta necesidad es que las necesidades son puertas abiertas para el evangelismo. ¿Cuántos saben, hermanos, que cuando las personas manifiestan, se abren, hablan de sus necesidades? Nosotros tenemos también una puerta abierta para llegar hasta ellos y manifestarles. Entonces, ¿cómo es que la gracia de Dios les puede alcanzar? Pero para esto, realmente lo que necesitamos es abrir la puerta de sus vidas, la puerta de sus corazones. Y muy a menudo la manera de abrir la puerta de sus corazones es abriendo la puerta del nuestro. Es empezando por decir que nosotros somos cristianos, seguidores de Jesucristo, sí, pero somos personas también tan necesitadas, tan vulnerables, tan llenas de limitaciones, que necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida permanentemente. Que podamos mostrar la gracia de Dios, que esa misma gracia que en alguna manera ha obrado en nosotros, está disponible para los demás, para cada persona en realidad. Que podamos mostrar eso. Y entonces podremos llegar hasta las personas a quienes debemos llegar. Porque necesidades hay de todas clases. Hay necesidades universales, la necesidad de amor, de aceptación, de ser escuchados, de poder expresarse, de tener propósito en la vida. Pues eso pasa en todas partes. Necesidades que nosotros también vemos a nivel más cerrado, más local quizás. Sí, en Bogotá, por ejemplo, tenemos problemas, muchos, ¿verdad? De movilidad, de seguridad, de una cosa, de la otra. Y bueno, tenemos a quien acudir en momentos así. Como personas individualmente tenemos necesidades, tenemos ansiedad, temor. Hoy estábamos compartiendo en el sótano, en el tiempo devocional, hablamos sobre un problema gravísimo que hoy en día se ha constituido en una enfermedad, antes no lo era, pero ya eso es no solamente una enfermedad, sino la causa de muchísimas enfermedades. El estrés y la ansiedad. Sí, hermanos, y más de uno parado en las uñas, hermanos, en una situación, diríamos nosotros, tremenda. ¿A qué nos ha llevado el estrés? Leía en esta semana 40 suicidios, un suicidio cada 40 segundos en el mundo. Sí, la gente desesperada y la gente ansiosa, tremendamente ansiosa. Hoy por hoy eso está enfermando de una manera inconcebible. Ya eso es realmente una enfermedad mortal. El estrés y la ansiedad. Cuando el Señor muy claramente dice, por nada estéis afanosos. Y la falta de fe nos lleva a mantener afanados. Sí. Pero bueno, aquí encontramos nosotros que sí hay respuestas de Dios al desánimo, a la soledad, a la preocupación, al estrés. Hay respuestas de Dios. Venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos refugiarnos en Dios y encontrar salidas. Y una tercera lección para impactar tiene que ver con estos, hermanos. Tiene que ver con que Jesús atraía a la gente de una manera práctica e interesante. Mateo 7, 28, 29 dice que cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Interesante que en alguna ocasión Jesús dijo, ¿saben qué? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿sí? Porque no había coherencia entre una cosa y otra, ¿verdad? Pero aquí de esto sí se trata. Mucha gente seguía a Jesús de buena gana y nosotros también debemos hacerlo atendiendo primeramente necesidades. Hay necesidades que son necesidades muy inmediatas. Sabemos que la necesidad más grande de todo ser humano tiene que ver con la salvación de su alma, tiene que ver con la eternidad. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pero también entendemos que hay necesidades que son relevantes, que son muy para allá. ¿Sí? Nosotros con mi esposa tenemos un lenguaje. Cuando las personas vienen con una situación muy delicada, no sé, a nivel personal, a nivel quizás matrimonial, conyugal y tal, entonces nuestro lenguaje es, ¿y cómo está la persona? No, para cuidados intensivos. Quiere decir que tenemos que adelantar la cita. Sí, es decir, que tenemos que buscar hablar rápidamente con la persona porque está urgida, ¿verdad? Y pues podemos entender nosotros de que hay cosas que hay que atender muy puntualmente. Imagínense por un momento que alguien tiene un accidente, ¿verdad? Y de pronto está muy maltrecho
está ahí desangrándose, llega la ambulancia y el de la ambulancia empieza a decirle, no, mira, vamos a llevarte al hospital. El significado de la palabra hospital es el siguiente, viene del griego, no. Es decir, no le importa nada de eso, lo que le importa es que lo recogen y se lo lleven rápido porque se está muriendo. ¿Sí? Entonces, hay cosas que son muy relevantes, que nosotros podamos atender necesidades inmediatas de las personas, del amigo que viene aquí con una carga tremenda y abre su corazón, pues háblale a esa necesidad, claro, y preséntale a Jesús. Porque recuerda, podría ser que su necesidad se cubrió, de que ya no se va a morir, de que ya pagó el del recibo, de que ya no tiene el problema, de que se restauró su matrimonio y de todas maneras con plata, sano y todo lo demás irse para el infierno. Entonces, no, el punto es, siempre pensemos en que hay una necesidad que suplir más importante. ¿Que hablaba de una manera interesante? Sí, claro. Jesús atendía las necesidades inmediatas, pero también relacionaba la verdad con la vida práctica. La vida práctica. Podemos nosotros notar algo, y es que cuando el Señor Jesucristo terminaba sus enseñanzas, solía decir, ahora vayan y hagan lo mismo. ¿Sí recuerda ya Juan 13? Por allí lavó los pies a todos sus discípulos y demás, y después ¿qué le dijo? Si yo, que soy el maestro y Señor, hago esto, entonces ustedes vayan y hagan lo mismo. De eso es de lo que se trata. Yo creo que en muchas ocasiones nosotros estamos enseñando a las personas qué deben hacer, pero no les decimos cómo. Entonces creo que es importante que las personas sí sepan como que el 1, 2, 3, qué es lo que hay que hacer. Ahora, y que Jesús, pues por supuesto también hablaba de manera interesante. Jesús hablaba de manera interesante. Pues algunas personas decimos como predicadores o quienes tenemos la oportunidad de compartir con otros, es que yo no estoy aquí realmente para entretener. ¿Sí? Si usted quiere más cuentachistes, vaya a otro lado. ¿Sí? Yo no voy a hacer las de payaso. Y realmente el Evangelio es algo serio como para estar, sí. Bueno, sí, pero por el otro lado, hermanos, un mensaje espiritual no tiene que ser aburrido. Sí, en muchas ocasiones confundimos una cosa con otra, ¿verdad? Yo no aquí pues como empleado de funeraria diciendo, pues no, sí, no, yo creo que no pega, sí. Y ¿sabe qué es lo grave? Que muchas veces las personas no dicen, no, es que el predicador es aburrido. No, lo que van a decir es que Dios es aburrido, ¿sí? El cristianismo es aburrido, ¿sí? No, yo creo que se puede ser, diríamos, bien, compartir con libertad. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Y por último, Jesús contaba historias para dejar una lección. Él dejaba lección con sus historias. Ustedes saben que Jesús, dice la Escritura, no enseñaba sino por medio de parábolas. ¿Y qué es una parábola? Pues la parábola pues es la manera, mediante una historia, de enseñar una verdad, un principio espiritual, pero relacionado con cosas de la cotidianidad. Lo que pasa, Jesús hacía eso, él enseñaba, ilustraba y pues claro, era mucho más fácil de comprender sus historias. ¿Y qué es lo que suele suceder con las historias? Pues que las historias pues mantienen la atención, las historias mantienen la atención, ¿sí? Ustedes se habrán dado cuenta, ese es el éxito de la televisión, que empieza a contar una historia, ¿verdad? Entonces la gente mantiene ahí pegada al televisor porque necesita ver, ¿sí? Y lo utilizan inclusive hasta en las propagandas, cuentan la historia, ¿no? Antes el hombre… 40 kilos de más, y ahora resulta de que hizo y se tomó esto y lo demás aquí, lo demás, y mire ahora sílfide, ¿sí? O no, tenía el cabello todo enredado, eso mejor dicho, Bombril Virulana era el apodo que le daban, ¿no es cierto? Así todo enredado, y ahora entonces con ahora tiene el cabello chévere, bueno, el mío no es así tan chévere, pero sí, es como la idea, ¿verdad? Sí, son pequeñas historias que de alguna manera atraen, y bueno, pero también note que las historias de alguna manera como que estimulan las emociones, ¿no? Una cosa es dar como una orden, un imperativo, id y haced. Y otra cosa es decir, miren, cuando yo fui, ¿verdad? Pasó esto y lo que yo hice fue, ¿sí? Y la gente está ahí, ¿sí? De alguna manera expectante de lo que uno va a contar. Pero también las historias que nosotros recibimos nos ayudan a recordar cosas. Sí, por ejemplo, yo les digo, si les digo dentro de 8 días, bueno, ¿cuál fue el bosquejo de la prédica que yo di? ¿Quién me la da? ¿Quién me la da? 3 puntos. ¿Quién me dice cuál es el primer punto? ¿Perdón? Jesús amaba a todas las personas. ¿El segundo punto?
Jesús satisfacía las necesidades de la gente. Y el tercero está ahí al frente, ¿verdad? Pero déjenme, en 8 días les pregunto. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Que la gente olvida muy fácil los bosquejos y eso que son 3 punticos. Pero la gente olvida eso, ¿verdad? Pero lo que no se les olvida son las historias. No se les va a olvidar la historia. Y alguna vez van a decir, no, el pastor de nuestra iglesia, sí, un hombre de Dios, pero ese man venía borracho a los cultos. Sí, por favor, si lo van a decir, por lo menos aclaren, ¿no? Aclaren que ya no. Sí, que eso es… Sí, no, ahí sí me dejen embalado por ahí. Cuenten la historia, si lo van a contar, cuéntenla completa, ¿no es cierto? Pero también algo importante de Jesús es que él utilizaba un lenguaje sencillo. Él decía cosas profundas de manera sencilla, ¿sí? Un problema que tenemos a veces nosotros es que decimos las cosas en un lenguaje tan complicado que las cosas sencillas las enredamos todas. Y al final no resultamos diciendo nada. Y la verdad es preferible ser claros que brillantes. Yo recuerdo que Jack Hayford, que fue el presidente de la Iglesia Cuadrangular en los Estados Unidos por bastantes años, él da una enseñanza y él decía de que nosotros a veces complicamos verdades sencillas y Satanás está fascinado con eso. Porque pues claro, 2 ideas bien modernas que voy a tocar aquí rápidamente. ¿Por qué el mundo debe venir a la iglesia si el mandato de Jesús es que la iglesia vaya al mundo? Bueno, porque Jesús a los perdidos les decía, venid y ved, venid todos los que están cansados, cargados, venid, ¿sí? Pero a los discípulos que ya llevaban tiempo con el Señor, ¿qué les decía? Vayan y hagan, ¿sí? Otro tema, otra pregunta, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia a la cultura posmoderna? Cultura posmoderna, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia? Yo creo que podemos tomar 2 líneas. Por un lado, pues sacrificar la verdad del Evangelio, contemporizando con cosas que pues por supuesto ni Dios ni la Biblia contemporizan. Es decir, admitiendo cosas como por ejemplo el aborto, la eutanasia, la ideología de género y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? No, pues para poder llegarle, no. La verdad del Evangelio no se crucifica. Pero también por el otro lado, el otro extremo es que no, pero es que ¿cómo van a poner música cristiana moderna si, oiga, no, himnos, que meter guitarra eléctrica, no, pues terrible, ¿sí? Entonces, no, yo creo que Jesús fue muy, muy claro cuando él nos dijo algo, que era lo que deberíamos hacer, sal y luz, sal lo suficientemente potente, poderosa, de buen sabor, que realmente cumple el propósito. De que si está suficientemente cercana a lo que queremos, pues sí se ha salado eso y cambie de sabor. Eso es lo que tenemos que hacer en el mundo, cercanía. Pero también, obviamente, con la claridad de la luz, compartir el mensaje, que la gente lo pueda recibir, que haya un alto impacto y que sus vidas cambien. Amén. Eso es claramente de lo que se trata.